Es una ilustración para que entendamos por qué nosotros damos, por qué ofrendamos, porque Dios dio primero a su Hijo por cada uno de nosotros. Y en esta serie que se llama Imparable, entonces Jesús, lo que Él comenzó en la iglesia, no ha podido parar. Incluso ahora nosotros somos los imparables, porque a pesar del calor que está sucediendo en este momento, aquí estamos. Nadie nos pudo detener, nada nos pudo dejar en nuestra casa. Estamos aquí haciendo lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Como todos sabemos, en esta serie que hemos empezado, hemos aprendido acerca de cómo fue que se fundó la iglesia, cómo Jesucristo fundó la iglesia, qué fue lo que pasó en ese día de que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los discípulos y los hizo hablar en diferentes idiomas para que toda la gente que estaba alrededor y todo el mundo entendieran el mensaje de salvación y entendieran lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros en su propio idioma. Después de eso vimos qué fue lo que pasó en la semana pasada, que también cómo fue que viene Pedro después de estar encerrado en un cuarto con todos los discípulos orando. Cuando reciben el Espíritu Santo, él sale a predicarle a la gente y en su primera predicación se convirtieron 3,000. Es algo maravilloso lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo y que todo eso es a beneficio de la iglesia. Entonces, de esa manera fue que nació la iglesia. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama valentía ante la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Todos los discípulos eran hombres comunes, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, había una oposición. Había alguien que les decía que no querían que predicaran de Jesús, que no enseñaran de Jesús, no más. Y ellos tuvieron la valentía de seguir predicando el nombre de Jesús, predicando lo que Jesús había hecho, lo que les había enseñado, sin tener temor a que los mataran. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, cuando Pedro y Juan fueron arrestados por predicar, no se acobardaron. La valentía es fruto de una vida llena del Espíritu Santo. Pasar tiempo con Jesús alimenta nuestra valentía ante el miedo. ¿De dónde proviene esa valentía y cómo podemos nosotros tenerla? Bueno, la iglesia primitiva, lo primero que podemos observar es que estaba llena del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pedro y Juan, hombres comunes, estaban haciendo obras extraordinarias en el nombre de Jesús. Pero con el poder también vino la oposición. En este pasaje vemos cómo reaccionaron ante la persecución y qué podemos aprender de su fe y qué podemos aprender de la valentía de estos dos discípulos. Entonces vamos a ver cómo en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 1-4, ese poder de un testimonio transforma. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron y contando solamente a los varones eran como 5,000. Se da cuenta, en la primera predicación que viene Pedro y se levanta, se convirtieron 3,000 a Jesucristo. En esta segunda oportunidad viene otra vez Pedro y comienza con el poder del Espíritu Santo a hablar de las maravillas de Jesús, de lo que Jesús había hecho, de cómo lo habían entregado, cómo había muerto y que también había resucitado. Los que hicieron todos los jefes de la guardia que tenían, todo ahí los saduceos, los que cuidaban el templo, los jefes de los sacerdotes y los sacerdotes, los agarraron, los arrestaron por predicar lo que había pasado. Pero no se dieron cuenta que ese poder del Espíritu Santo que recibieron ellos y los hizo hablar de las maravillas de Jesús, fluyó porque 6,000 personas afuera, sin contar las mujeres, sin contar los niños, porque dice que eran únicamente contados los varones, fueron 5,000. Entonces, ¿cómo es posible que ese poder del Espíritu Santo
que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de llevar las palabras con poder hacia los corazones del ser humano, haga maravillas. Porque en solo 2 predicaciones ya habían 8,000 creyentes. Y aquí dice sin contar los niños, sin contar las mujeres. Quiere decir que era mucho más que eso. El milagro del hombre que viene en el capítulo 3, también atrás de esto, dice que ellos encontraron un hombre cojo de nacimiento. Y este hombre dice que se ponía en el templo a pedir limosna por muchos años. Por muchos años. Y en eso iba pasando Pedro. Iba pasando Juan. Y este cojo de nacimiento, que todo el mundo lo conocía, le dice a ellos que si le dan una limosna. Y viene Pedro, sabía lo que Jesús haría, sabía lo que Jesús hubiera hecho si se hubiera encontrado con Jesús. Pero él sabía que él era un discípulo de Jesús. Sabía que Jesús le había dicho, cosas aún mayores harán ustedes en mi nombre. No en el nombre de Dios, en mi nombre, decía Jesús. Y viene Pedro y le dice, dame tu mano ese. No traigo ni oro ni plata, pero lo que yo traigo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se paró y caminó. Lo que los discípulos habían recibido era algo poderoso, algo transformador. Era lo mismo que Jesús hacía cuando venía enseñando. Y ellos le creyeron tanto a Jesús, estuvieron tan cerca de Jesús, que ellos creían en el nombre de Jesús, que tenía poder. Y ese hombre se paró, se levantó y caminó. Los líderes religiosos estaban molestos porque Pedro y Juan enseñaban también de que Jesús había resucitado. Decían a todo el pueblo, este Jesús, a los que ustedes mandaron a crucificar, a aquel que ustedes acusaron, es cierto, y se murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos porque estábamos aquí esperando, orando donde Él nos dijo, y de repente Él se apareció y nos dijo, la paz sea con ustedes. Pero había uno de nosotros que no creía, Tomás. Él no estaba con nosotros y nosotros le contamos, Tomás, hemos visto a Jesús, resucitó. Y él dijo, si yo no meto mi dedo en sus llagas o mi mano en su costado, yo no voy a creer. En la próxima ocasión estaba ahí también este hombre y se les aparece Jesús. Le dice, la paz sea con ustedes. Y le dice, ven Tomás, dame tu dedo, ahora dame tu mano. Y este le dice, Señor mío y Dios mío. Dice, porque me has visto y porque me has tocado, ¿has creído? Dice, bienaventurados todos aquellos que sin haberme visto, creen. Y ahí entramos nosotros. Ahí entramos todos nosotros porque nosotros no vimos eso. Pero por el testimonio de estos hombres, nosotros ahora creemos en el nombre de Jesús. Creemos en el nombre de Jesús. Entonces, a pesar de lo que hicieron estos hombres y arrestaron a Juan y a Pedro, muchos creyentes fueron agregados a la iglesia por esos testimonios de ellos. Por esos testimonios de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro testimonio también cuenta. Nuestro testimonio también hace que mucha gente crea en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que también hace 2 semanas le hablamos acerca de Jesús? Que Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, él ora al Padre y le decía, Padre, te pido por todos estos, dice, que vean mi gloria, que aprendan ellos que tú y yo somos uno y que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno. También te pido, le dice, que toda la gente crea por las palabras de ellos. Jesús ya lo había puesto en las manos de Dios. Jesús ya había dicho de que quería que el Padre, Dios Padre, viniera y que hiciera que por el poder del Espíritu Santo y por las palabras de estos hombres, los demás creyeran. ¿Hace cuánto pasó eso? Casi 2020 y tanto de años ya, porque desde que empieza la era de Jesucristo, el año 0, para acá estamos en 2025, y todos esos años, toda la gente
a través de los años, los siglos, han creído en las palabras de estos hombres y ahora por nuestras palabras. O sea que esto no va a parar, por eso nuestra serie se llama Imparable, porque ahora las palabras de nosotros cuentan. ¿Para qué? Para todo aquel que escuche del nombre de Jesús, para que todo aquel que escuche lo que Jesucristo ha hecho en su vida, crean y se unan a la iglesia. Ese es el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y es el poder que debemos nosotros conservar. A veces nosotros no tenemos ese valor de hablar. No tenemos el valor de tal vez presentarnos ante las autoridades y decirles y hablarles acerca de Jesús. Tenemos temor, pero debemos de aprender de los discípulos que ellos no tuvieron ese temor. Entonces en el verso 5 al 12 dice lo siguiente: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes hacen todo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a este hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. ¿Cómo es posible que después de que ellos venían, tenían un temor, tuvieron el valor hasta confrontar a las autoridades, que ellos tenían el poder de matarlos si ellos los encontraban con una mentira? Sin embargo, Pedro dice que tuvo el valor y que sabía que había recibido el Espíritu Santo, por eso dice estaba lleno del Espíritu Santo, y se dirige específicamente a ellos por nombre: gobernantes, ancianos del pueblo, saduceos, sepan todos ustedes que me están acusando únicamente porque este hombre que ustedes saben y que en presencia de todo el pueblo fue sano, se levantó y caminó, no fue por mí, fue por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y que murió, pero también el Padre lo resucitó. ¿Qué más podían decir ellos? No tenían palabras para responder. Lo que dijeron fue este Jesús es la piedra, dijo Pedro, este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo los cielos mediante el cual podamos alcanzar la salvación: el nombre de Jesús. No existe otro nombre por el cual podamos ser salvos. Lo que me gusta de esta respuesta de Pedro, que dice: este es Jesús, que es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron. Pero este Pedro se estaba recordando de algo. Sabía por qué Jesús era la piedra. Él sabía precisamente por qué Jesús formaba la piedra angular que los demás desecharon. En una ocasión estaba Jesús con sus discípulos y viene Jesús y les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Los discípulos dicen: bueno, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Dice: pero ahora para ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro, este mismo Pedro que estaba hablando ahí, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. A ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro. La roca era la confesión que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro, como sabía eso, que sus palabras eran la roca, él sabía: Jesucristo es la roca angular que todos ustedes constructores desecharon.
Y todavía le agregó, no hay un nombre dado bajo los cielos sobre el cual nosotros podamos encontrar salvación. Únicamente es el nombre de Jesús. Sabemos que ese valor no era de Pedro, era de Pedro lleno del Espíritu Santo, que habla con valentía ante todos aquellos líderes religiosos. Les recuerda que el milagro no fue hecho por ellos, sino que fue hecho por el nombre de Jesús, al que ellos crucificaron y que Dios lo resucita. Como creyentes, debemos estar nosotros preparados para dar razón de nuestra fe, incluso ante la oposición. La verdad de Cristo es exclusiva, poderosa, necesita ser anunciada con claridad. Muchas veces nosotros nos preguntan, ¿son cristianos? Y a veces queda uno que no encuentra qué decir. Yo le digo, sí, somos cristianos. Claro que sí, creemos en Jesucristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo es cristiano. Hay que recordar que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es nuestro Señor, Dios Salvador. Entonces, independientemente a donde usted atienda, si creen en Jesucristo, si creen en el Padre y creen en el Espíritu Santo, está yendo al lugar correcto. Está yendo al lugar correcto. Nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos cristianos. Y todo aquel que siga a Jesucristo es cristiano, independientemente a la denominación que quiera atender. Lo importante es que somos la iglesia. Lo importante es que creemos en Jesús. Lo importante es que sabemos que Jesús tiene el control completo de nuestra vida. El punto 3 dice, la evidencia del Espíritu Santo en gente común. Pedro, Juan eran gente común como nosotros, pero había una evidencia. Entonces el verso 13 y 14 dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Ellos reconocían, nosotros conocemos a Juan y a Pedro. Sabemos de que ellos no están preparados, son gente común del pueblo, no tienen estudio, no tienen preparación. ¿Y cómo es posible que hayan hecho eso? Pero también se enteraron de que ellos habían andado con Jesús. Entonces dirían, ahí está Jesús. Porque ellos sí habían visto lo que Jesús había hecho. Ellos sí sabían lo que Jesús hacía cuando Él caminaba. Ellos sabían lo que Jesús daba cuando la gente necesitaba. Ellos sabían que había alimentado 3,000 personas. Ellos sabían que también habían alimentado a 5,000 en otra ocasión, con unos peces y unos panes. ¿Quién podía discutir eso si toda la gente lo vio? Entonces ahora ellos sabían, dice qué valor tiene Pedro y Juan. Como sabemos, dice, ellos no era gran gente del pueblo y sin mucha preparación. Pero ellos sabían que había un testimonio que lo respaldaba. ¿Quién era ese testimonio que lo respaldaba? El paralítico, el enfermo, porque dijeron también, junto a ellos está el hombre que había sido sanado, y no pudieron decirles nada en su contra. ¿Cómo iban a decir algo si todo el mundo conocía a este hombre por años, que era paralítico, y de repente, por las palabras de poder de Pedro y decirlas en el nombre de Jesús, habían sanado a un paralítico? No había manera de acusarlos. Habían muchos testigos que habían visto eso. Habían visto que estos hombres, que ellos pensaban sin educación, habían hecho algo sorprendente. No podían negar el milagro evidente de ese hombre sanado. Eso quiere decir que no necesitamos títulos o elocuencia para ser usados por Dios. Así como Dios usó a Juan y a Pedro,
te puede usar a ti, me puede usar a mí y puede usar a cualquier persona que Él quiera usar. Lo que marca la diferencia es que hayas estado con Jesús. La comunión con Él te llena del poder del Espíritu Santo y de convicción. ¿Cómo podemos pasar con Jesús ahora? Orando, buscando espacios para estar con Él y decirle: Señor, tú me conoces, conoces mi corazón. Sabes de que yo he luchado por hacer tantas cosas y a veces he fracasado. Dame sabiduría, porque en mi sabiduría ya hice lo posible, pero con la tuya, con la guianza de tu Espíritu Santo, yo quiero cambiar la historia de mi vida. Ayúdame a hacer las cosas de buena manera. Ayúdame a creer más en mí, compartir de ti. Ayúdame a atender a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites llegará por añadidura. ¿Qué es lo mejor? Buscar de Jesús, buscar de su presencia, venir a alimentarse de su palabra a su casa. ¿Por qué? Porque estábamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas que no pudimos lograr a nosotros, que nosotros queremos y que nosotros necesitamos, Él nos las va a añadir sin hacer nada. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. En el verso 15-22 dice: pero les ordenó que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. O sea, todos los dirigentes le dijeron a los discípulos: salgamos para acá. Y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de ese nombre, ni quisieron mencionarlo, acerca de ese nombre. Imagínense todos esos líderes religiosos también amenazando a los discípulos, a Pedro y Juan: no vuelvan a hablar de ese nombre porque los vamos a matar. No se atrevieron a decir ni el nombre de Jesús. En ese nombre. Pero ellos olvidaron que estos dos tenían un compromiso con Jesús. Se les olvidaba que estos hombres habían caminado con Jesús. Y se les olvidaba que Dios, después de verlos temerosos, les mandó ese espíritu y los transformó en hombres valientes. Después dice, en el verso 18: entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. Otra vez, miren, confrontando a las autoridades. Juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Imagínense cómo se habían quedado ellos. Ellos decían que creían en Dios. Y él decía: ¿es justo que obedezcamos de primero a ustedes antes que a Dios? Ellos no podían contestar que sí, porque era una blasfema y tendrían que morir apedreados. Los encerraron, lo dejaron sin palabras, porque era una realidad. De primero se le obedece a Dios y después a las autoridades. Y ellos no podían decir lo contrario, porque la ley los mataba. La ley los mataba. Dice: porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. No era un niño, era un hombre que tenía más de 40 años. ¿Cuánta gente iba a conocer en el pueblo a la misma persona que estaba en la iglesia pidiendo limosna durante 40 años? Todo el mundo lo iba a conocer, sí. Todos sabían que era un paralítico, todos sabían que pedía limosna, y cómo estaban ellos admirados de lo que había pasado, porque como lo conocían y ahora lo miraban caminando a un lado de los discípulos. No había manera que probaran lo contrario. Es por eso que nosotros tenemos que hablar la verdad de Cristo y no lo que nosotros creemos. ¿Y dónde podemos encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy la verdad
y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. A veces andamos muertos espirituales. No encontramos salida, pero es necesario entrarnos a la palabra de Dios donde está la vida. Porque Dios nos da la vida nuevamente. Los líderes les ordenaron que no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué respuesta? La respuesta más maravillosa que he escuchado: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios? Y después, es que nosotros no podemos dejar de hablar o decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto y habían oído. Nadie nos va a parar de decir que no lo hagamos, porque nosotros lo vimos, lo oímos, somos testigos. Y todos nosotros somos testigos de las maravillas de Jesucristo. Nuestra lealtad debe ser primero con Dios, no con los hombres. Cuando has experimentado la obra de Cristo, no puedes quedarte callado. Cuando has experimentado algo que Jesucristo ha hecho a tu favor, esas cosas se tienen que decir. Muchos tienen que saber lo que Él ha hecho. ¿Para qué? Para que muchos más conozcan de Jesucristo. Ser valiente en nuestra fe nos da poder. Ser valientes en nuestra fe nos da la capacidad que Dios necesita para que nosotros seamos sus testigos. También tenemos que aprender a no tener temor ante la oposición. Que nadie nos calle acerca de lo que nosotros creemos y confesamos. Debemos de proclamar con firmeza que solo en Jesucristo hay salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No ha sido dado otro nombre en la tierra ni debajo de los cielos en el cual podemos encontrar salvación. Únicamente Jesucristo. Y la otra cosa, permanecer en comunión con Cristo para reflejar su presencia. Así que nosotros, ¿qué podemos aprender de Pedro y Juan? Si ellos dicen, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cada domingo nosotros tenemos un reto. No podemos callar lo que nosotros hemos oído. Así como ese día, estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, por medio del bautismo, recibimos ese mismo Espíritu. Porque dice la Biblia que por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tengamos la seguridad, tengo el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, y tengamos el valor de hablarle a los demás de que Cristo es la solución, de que Cristo es la vida y el único camino que nos lleva a la salvación. Amén. Oremos.